Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a continuar con la segunda parte de los papas, es decir, la historia del papado en la iglesia. Vamos a hacerlo a partir del número 93, San Pablo I. Nació en Roma, fue elegido el 29 de mayo de 757, murió el 28 de junio de 767, favoreció la unión con la iglesia griega, visitaba las cárceles y rescataba a los detenidos condenados por deudas, descubrió los restos de Santa Petronila, que según una leyenda fue hija de San Pedro. Número 94. Esteban III. Nació en Sicilia, elegido el 7 de agosto de 768, murió el 24 de enero de 772. Fue precedido por dos antipapas, impuso inmediatamente el orden, puso sobre el recto camino a Carlos Magno, rey de los francos, y ayudó a los cristianos de Palestina. Número 95. Adrián I. Nació en Roma, elegido el 9 de febrero de 772, murió el 25 de diciembre de 795, restauró las murallas de Roma y los antiguos acueductos. A él se deben la estatua de oro de la tumba de San Pedro y el enlosado de plata puesto delante del altar de la confesión. Convocó el séptimo concilio ecuménico. Número 96. San León III. Nació en Roma, fue elegido el 17 de diciembre de 795, murió el 12 de junio de 816 con la coronación de Carlomagno celebrada en San Pedro en la noche de Navidad del año 800. Se reconstruyó el imperio de Occidente llamado Sacro Imperio Romano, fundó la escuela palatina de la cual trae origen la Universidad de París. Número 97. Esteban IV. Nació en Roma, elegido el 22 de junio de 816, murió el 24 de enero de 817. Trató de evitar luchas internas, instituyendo el juramento al emperador bajo reserva de la fe al Papa. Consagró emperador a Ludovico, rey de los francos, y su esposa Ermengarda a Reims. Número 98. San Pascual I. Nació en Roma, elegido el 25 de enero de 817, murió el 11 de febrero de 824. Recién elegido, recibió como regalo por parte de Ludovico II el Pío la Córcega y Cerdeña. Trabajó en el descubrimiento de las catacumbas, trasladando más de 2.300 cuerpos. Ayudó contra los sarracenos, a los cristianos de Palestina y España. Número 99. Eugenio II. Nació en Roma, elegido el 11 de mayo de 824. Murió el 27 de agosto de 827. Se le atribuye la institución de los seminarios. Formó una comisión para la actuación de los cánones y leyes. De estos severos censores tiene origen la actual curia romana. Número 100. Valentín. Nació en Roma, fue elegido el 1 de septiembre de 827, murió el 16 de septiembre de 827. Fue amado por el pueblo, nobleza y clero, gracias a su pureza. El comienzo de su breve pontificado fue acogido con grandes manifestaciones de júbilo por su carácter bondadoso. 101. Gregorio IV. Nació en Roma, elegido el 20 de septiembre de 827, murió el 11 de enero de 844. Organizó una poderosa armada que al mando del duque de Toscana derrotó por bien 5 veces a los sarracenos en África. Estos desembarcaron en Italia, destruyeron Civitavecchia, Ostia y amenazaron Roma. 102. Sergio II. Nació en Roma, elegido en enero del 844, murió el 27 de enero de 847. Bajo su pontificado los sarracenos asediaron Roma, saquearon la iglesia de San Pablo y otras más. Los turcos fueron derrotados definitivamente en Gaeta.
recompuso los escalones de Pretorium, escalera santa. 103. San León IV nació en Roma, elegido el 10 de abril de 847, murió el 17 de julio de 855, fue el primer pontífice que puso la fecha sobre los documentos oficiales, confirmó a los vénetos el derecho a elegirse el doge o doge, edificó las murallas que delimitan la ciudad leonina y alrededor a la colina vaticana. 104. Benedicto III nació en Roma, elegido el 29 de septiembre de 855, murió el 17 de abril de 858, amado por el pueblo por sus virtudes, fue obstaculizado por el emperador y por el antipapa Anastasio, que estuvo en sus funciones un mes, intentó reunir todas las sectas en la lucha contra los sarracenos. 105. San Nicolás I el Grande nació en Roma, fue elegido el 24 de abril de 858, murió el 13 de noviembre de 867. Después de varias disputas con el emperador Ludovico II, organizó junto con este una armada contra los sarracenos, defendió exhaustivamente la libertad de la iglesia contra Forcio, fijó la fiesta de la Asunción el 15 de agosto. 106. Adrián II nació en Roma, elegido el 14 de diciembre de 867, murió el 14 de diciembre de 872. Memorable fue la coronación de Alfredo el Grande, rey de Inglaterra, primer soberano inglés bendecido en Roma. Intentó apaciguar las discordias entre los pueblos católicos, convocó el octavo concilio ecuménico. 107. Juan VIII nació en Roma, elegido el 13 de diciembre de 872, murió el 16 de diciembre de 882. Luchó junto con los habitantes de Roma contra los sarracenos, derrotándolos en Terracina. Después de la coronación, Carlos el Grueso no mantiene la ayuda prometida y el Papa viene derrotado por los árabes. Pagó un fuerte tributo. 108. Marino I nació en Galace, Roma, elegido el 16 de diciembre de 882. Murió el 15 de mayo de 884. Ejercitó fuertes presiones sobre Basilio, emperador de Oriente, contra los cismáticos. Murió, se cree, envenenado después de haber querido apaciguar las desavenencias italianas. 109. San Adrián III nació en Roma, elegido el año 884. Murió en septiembre de 885. Apenas subió al trono, confirmó cuanto en contra del emperador Fazio habían hecho sus antecesores. Invitado por Carlos el Grueso a trasladarse a Francia, murió durante el viaje a San Cesario. 110. Esteban V, que también es considerado sexto, nació en Roma, elegido el 9, o mejor dicho, el mes 9, es decir, en septiembre del 885, murió el 14 de septiembre de 891. Conocida su elección, se refugió en casa, pero derribada la puerta fue llevado al trono de San Pedro. Prohibió la prueba del fuego y del agua en los juicios. Favoreció las artes. 111. Formoso nació en Ostia, elegido el 6 de octubre de 891. Murió el 4 de abril de 896. Fue excomulgado cuando era cardenal por Juan VIII por haber coronado rey de Italia a Arnolfo, después emperador de Alemania. A él se debe la conversión de los búlgaros. 112. Bonifacio VI nació en Roma, elegido el 4 en el mes cuarto, es decir, en abril del año 896. Murió en el mismo mes. Subió al trono papal apoyado por los opositores del Papa Formoso. Murió 15 días después. La sede pontificia estaba en poder de los grandes feudatarios de Italia. 113. Esteban VI
nació en Roma, elegido el 22 de mayo de 896, murió en el mes octavo, es decir, en agosto del 897. Dominado por las luchas interiores, hizo exhumar el cadáver del Papa Formoso y lo tiró al río después de un proceso injusto. A consecuencia de una insurrección popular fue arrestado y estrangulado en la cárcel. 114. Romano. Nació en Galece, Roma, elegido durante el mes de agosto en el año 897. Murió en noviembre del mismo año. Lo primero que hizo fue rehabilitar la memoria del Papa Formoso. Confirmó a Gerona el dominio sobre la isla de Mallorca y Menorca. Murió envenenado. 115. Teodoro II. Nació en Roma. Fue elegido en diciembre de 897. Murió en el mismo mes. Gobernó la iglesia solo por 20 días. Depuso el cuerpo del Papa Formoso hallado en el Tíbet o en el Tíber, en Vaticano. Murió de repente, se cree que de envenenamiento. Reitero, Tíber. 116. Juan IX. Nació en Tívoli, elegido en enero de 898, murió en enero del año 900, restableció la supremacía de la Iglesia sobre todos los territorios y sobre Roma. Para evitar nuevas luchas, repuso la intervención imperial sobre la consagración de los pontífices. 117. Benedicto IV. Nació en Roma, elegido el 1 de febrero del año 900, murió en julio del año 903. En medio de la universal corrupción supo conservar la Santa Sede y en la Santa Sede su integridad. Entre tantos odios buscó el camino de la justicia, consagró a Ludovico de Borgoña, emperador de Roma. 118. León V. Nació en Ardea, elegido en el año 903 en julio. Murió en septiembre del mismo año en un clima de desórdenes. Después de pocos días de su pontificado, fue encarcelado y asesinado. Su cuerpo fue quemado y las cenizas echadas en el río Tíber. 119. Sergio III. Nació en Roma, elegido el 29 de enero del 904. Murió el 14 de abril de 911. Hizo reconstruir la Basílica de San Juan Laterano, destruida por un incendio. Reivindicó y defendió los derechos de la Iglesia contra los feudatarios. En las medallas de este pontífice está esculpida por primera vez la tiara. 120. Anastasio III. Nació en Roma, elegido en abril del año 911. Murió en junio del año 913. En sus 2 años de pontificado pudo hacer poco a causa de las luchas internas. Sufrió las presiones de Berengario y murió él también envenenado. 121. Landón, también conocido como Landus en latín, nació en Sabina, elegido en el 913 en el mes de junio. Murió en febrero del año 914. Subió al trono papal por intriga de una de las varias sectas. Murió misteriosamente después de haber conseguido establecer la paz entre tantas luchas interiores. 122. Juan X o décimo. Nació en Tocignano, elegido en marzo del año 914. Murió en mayo del año 928. Nombrado después de una serie de embrollos que él mismo desaprobó, luchó contra los sarracenos o musulmanes, derrotándolos clamorosamente cerca de Garilano. Fue asesinado en la cárcel por no querer participar en deshonestas tramas. 123. León VI. Nació en Roma, elegido en mayo del año 928. Murió en diciembre del mismo año 928. Fue elegido por voluntad de la potente Marozia. Hizo todo lo posible por llevar la paz a Roma. Luchó contra los sarracenos o musulmanes y los feroces húngaros
Hizo resurgir las artes, el comercio y la industria. 124. Esteban VII nació en Roma, elegido en diciembre del año 928, murió en febrero del año 931, elegido por las intrigas de los condes de Túscolo, mientras en Roma gobernaba Marozia, marquesa de Tuscia. Favoreció a los monasterios de San Vicente al Volturno y a los dos conventos en Galia. 125. Juan XI nació en Roma, elegido en marzo del año 931 y murió en diciembre del año 935. Quiso apaciguar los tremendos enredos de su propia familia a pesar de que fue elegido con la ayuda de esta misma. Deploró el libertinaje, murió a los 28 años después de muchas tribulaciones. 126. León VII nació en Roma, elegido el 3 de enero de 936, murió el 13 de julio de 939, reformó y reorganizó el monaquismo, haciendo reedificar el antiguo cenobio cerca de la iglesia de San Pablo, fuera de las murallas de Roma. Escribió a los obispos de Francia y Alemania en contra del fenómeno de los brujos y adivinos. 127. Esteban VIII nació en Roma, elegido el 14 de julio del año 939, murió en octubre de 942, ayudó a Luis IV de Oltremare contra la insurrección de los súbditos francos, trató de inculcar los sanos principios del Evangelio a los poderosos de Oriente y Occidente. Sufrió las tiranías de Alberico II. 128. Marino II nació en Roma, elegido el 30 de octubre de 942, murió en mayo de 946. Dio ejemplo de vida perfecta en un periodo muy atormentado, impulsó las artes, reorganizó las asociaciones e instauró Roma como capital moral, modificó las reglas de algunas órdenes eclesiásticas. 129. Agapito II nació en Roma, elegido el 10 de mayo de 946, murió en octubre de 955. Hizo esfuerzos inauditos para levantar las condiciones morales del clero y con la ayuda de Otón I de Alemania pacificó en parte Italia. Haroldo, rey de Dinamarca, abrazó el cristianismo durante este pontificado. 130. Juan XII nació en Roma, elegido el 16 de diciembre de 955, murió el 14 de mayo de 964. Temerario y audaz, reivindicó los derechos temporales de la Iglesia, reconstruyó el Sacro Imperio Romano, coronando a Otón I de Alemania, del cual sufrió más tarde la deposición. Con el diploma de Otón I se crearon los obispos contes. 131. León VIII nació en Roma, elegido el 6 de diciembre del 963, murió el 1 de marzo de 965, elegido como antipapa por Otón I. Después de varias disputas con el predecesor y con el sucesor, Benedicto V prohibió a los laicos de entrar en el presbiterio durante las funciones solemnes. 132. Benedicto V nació en Roma, elegido el 22 de mayo de 964, murió el 4 de julio de 966. Fue exiliado en Hamburgo por Otón I hasta la muerte de León VIII. A la muerte del antipapa Otón I, bajo presiones de los francos y romanos, le reconoce la investidura. Murió en Hamburgo en fama de santidad. Juan XIII nació en Roma, elegido el 1 de octubre de 965. Murió el 6 de septiembre de 972, encarcelado por partidarios de una corriente diversa por casi 10 meses. Fue puesto en libertad con la ayuda de Otón I, que difundió el cristianismo en Polonia y en Bohemia. Introdujo el uso de bendecir y dar un nombre a las campanas. 134. Benedicto VI nació en Roma, elegido el 19 de enero de 973, murió en abril de 974. Después de la muerte de Otón I,
se desencadenó la secta antialemana que conquistó después de un duro asedio el castillo de San Ángel, lo encarceló y lo mandó a asesinar. Convirtió al cristianismo al pueblo húngaro. Benedicto VII nació en Roma, elegido en octubre de 974, murió el 10 de julio de 983. Hombre de gran inteligencia, trató de reprimir los abusos y la ignorancia que reinaban en Italia y en el mundo cristiano. Dio un gran impulso a la agricultura. Juan Campenora, que asumió el nombre de Juan XIV, nació en Pavia, elegido en diciembre de 983 y murió el 20 de agosto de 984. Hombre de gran energía y buenas cualidades, fue elegido después de penosas intrigas. Volviendo a Roma, Francone lo mandó detener y murió de hambre en la cárcel del castillo de San Ángel. 137. Juan XV nació en Roma, elegido en agosto de 985, murió en marzo de 996. Fue también víctima del hambre, o mejor dicho, del ambiente y de los egoísmos del tiempo. Se vio obligado a refugiarse en Toscana. Terminó con las discordias surgidas en la iglesia de Reims. Fue el primer papa que inicia un proceso de canonización de un santo, Ulderico. 138. Gregorio V, de nombre Bruno de Carintia, nació en Sajonia, elegido el 3 de mayo de 996, murió el 18 de febrero de 999, obligado a refugiarse en Pavia. Crescencio nombra el antipapa Juan XVII, que reinó casi un año. Instituyó la conmemoración de los difuntos, trasladó a Santa María la Nueva en Roma el cuerpo de Santa Lucila. 139. Silvestre II nació en Alvernia, Francia, elegido el 2 de abril de 999, murió el 12 de mayo de 1003. Quiso frenar las malas costumbres. Muy inteligente, introdujo el uso de los números árabes. Su pontificado sobrepasó el famoso año 1000, crucial para un juicio universal. Se decía 1000 y no más. 140. Juan XVII nació en Roma, elegido en junio del año 1003, murió en diciembre de 1003, elegido en un periodo de grandes desórdenes producidos por la muerte de Otón III de Alemania. De su breve pontificado faltan datos dignos de importancia. 141. Juan XVIII nació en Roma, elegido en enero de 1004, murió en julio de 1009. Reanudó, aunque por poco, la unión de la iglesia griega con la latina. Luchó con gran ímpetu para que el cristianismo fuese difundido entre los bárbaros y los paganos. Instituyó el obispado de Bramberga. 142. Sergio IV nació en Roma, elegido el 31 de julio de 1009, murió el 12 de mayo de 1012. Cambió su nombre a Sergio IV porque se llamaba Pedro. Conservó buenas relaciones con los emperadores de Oriente y Occidente. Intentó, pero sin lograrlo, establecer un poco de orden moral entre los obispos y abate. Salvó de la destrucción el Santo Sepulcro. 143. Benedicto VIII nació en Roma, elegido el 8 de mayo de 1012, murió el 9 de abril de 1024. Obstaculizado en su elección, pidió ayuda a Enrique II, que se hizo coronar en Roma. Emanó leyes contra la simonía y el duelo. Estableció que los clérigos no se casasen. 144. Juan XIX nació en Roma, elegido en mayo de 1024, murió en el año 1032. Coronó emperador en Roma a Corrado II de Alemania. No permitió las exigencias de la corte de Bizancio. Protegió a Guido d'Arezzo, inventor de las 7 notas musicales cuyos nombres son las primeras sílabas de un salmo. Benedicto IX o noveno nació en Roma, elegido en el año 1032, depuesto en el año 1044. Subió al solio papal a los 12 años. Fue impuesto al rey de Bohemia de trasladar a Praga las reliquias de San Adalberto.
Benedicto se refugia en el monasterio de Grottaferrata. Fue elegido papa 3 veces. 146. Silvestre III. Nació en Roma, elegido el 20 de enero de 1045, murió el 10 de febrero de 1045. Sustituyó por breve tiempo a Benedicto IX o noveno, el cual lo excomulgó como antipapa. No obstante las muchas controversias, la Iglesia lo reconoce pontífice legítimo. No se conoce cómo murió. Benedicto IX fue elegido por segunda vez el 10 de septiembre del año 1045. Renuncia el 1 de mayo de 1045. Después de 20 días fue nuevamente alejado por motivos de intereses económicos, políticos y por corrupción. Estamos en plena Edad Media. 147. Gregorio VI, de nombre Juan Gracián, nació en Roma, elegido el 5 de mayo de 1045, murió el 20 de diciembre de 1046. Destituyó al discutido Benedicto IX o noveno. Se puso personalmente al mando de un ejército para defenderse de los invasores. Se vio obligado a abdicar. Se le atribuye la primera institución del ejército pontificio. 148. Clemente II. Nació en Sajonia. Fue elegido el 25 de diciembre de 1046. Murió el 9 de octubre de 1047. Preocupado por la potencia alcanzada por los obispos contes, causa de luchas con sus súbditos, logra vencer la resistencia del obispo Heriberto de Milán. Canonizó en Alemania a San Viborata, mártir ungherese. Benedicto IX, elegido por tercera vez el 8 de noviembre de 1047, renunció el 17 de julio de 1048. Después de 8 meses renuncia al pontificado por los consejos de San Bartolomeo. Arrepentido de la vida turbulenta, se hizo monje de San Basilio a Grottaferrata, donde murió y está enterrado. 149. Dámaso II. Nació en Baviera, elegido el 17 de julio de 1048. Murió el 9 de agosto de 1048. Sustituyó a Benedicto IX por voluntad del emperador Enrique III de Alemania, habiendo renunciado a la tiara Aliardo, obispo de León. Se retiró a Palestina, donde murió. 150. San León IX. Nació en Lorena, elegido el 12 de marzo de 1049. Murió el 18 de abril de 1057. Fue elegido libremente por el clero y el pueblo romano. Llegado a Roma, quiso entrar a pies descalzos como signo de humildad. Excomulgó a Miguel Cerulario, que creó el cisma de la iglesia griega de latina no extinguida aún. 151. Víctor II, de nombre Gebrard, nació en Baviera, elegido el 16 de abril de 1055, murió el 28 de junio de 1057, elegido después de un año de sede vacante. Recibió la abjuración de Berengario. Bendijo a Enrique III en el lecho de muerte. Siguiendo el ejemplo de su predecesor, dio a la iglesia un periodo de prosperidad. 152. Esteban IX. Nació en Lorena, elegido el 3 de agosto de 1057. Murió el 29 de marzo de 1058. Poco después de su elección se preocupó de levantar la conducta moral del clero. Se rodeó de ilustres e insignes consejeros que lo asistieron políticamente. Prohibió el matrimonio entre consanguíneos. 153. Nicolás II. Nació en Borgoña, elegido el 24 de enero de 1059, murió el 27 de julio de 1061. Convocó en Roma un sínodo donde se prohibió la investidura de los obispos sin autorización del Papa y se decide que la elección del pontífice fuese reservada solo a los cardenales obispos de las diócesis, a los cardenales sacerdotes párrocos. 154. Alejandro II, de nombre Anselmo da Baggio, nació en Milán, elegido el 1 de octubre
de 1061. Murió el 21 de abril de 1073. Su actividad fue más religiosa que política. Intervino en la reforma del clero en Francia. No reconocido por la corte alemana de Enrique IV, le impuso como antipapa a Honorio II, creando tumultos y guerra. 155. San Gregorio VII, Hildebrand de nombre. Nació en Toscana, elegido el 22 de abril de 1073, murió el 25 de mayo de 1085. En el concilio emana Dictatus Papae, es decir, los dictados del Papa. Solo el Papa es universal, ninguno puede juzgarlo. Él solo puede desligarse del juramento. Enrique IV, excomulgado, se trasladó a Canosa con un hábito y durante 3 días y 3 noches imploró perdón. 156. Beato Víctor III. Nació en Monte Cassino, elegido el 24 de mayo de 1086, murió el 16 de septiembre de 1087. Después de 4 días de su elección se refugió en Monte Cassino. Proclamado por segunda vez, fue conducido a Roma por la fuerza y consagrado. Excomulgó al antipapa Clemente III. Su residencia fue la isla Tiberina fortificada. 157. Beato Urbano II. Nació en Francia. Fue elegido el mes 12, en diciembre, en 1088, y murió el 29 de julio de 1099. 158. Pascual II, de nombre Rainiero. Nació en Bieda, Rávena, en Italia, elegido el 14 de agosto de 1099 y murió el 21 de enero de 1118. Las luchas por la supremacía del papa o del emperador le obligaron a exiliar. Enrique V logró hacerse coronar con el derecho de investidura. Se construyó la iglesia de Santa María del Pueblo, donde los romanos veían el fantasma de Nerón. 159. Gelasio II, de nombre Giovanni Caetani, nació en Gaeta, elegido el 16 de marzo de 1118, murió el 28 de enero de 1119, agredido por en la iglesia de Laterano, fue encarcelado por el rebelde Cencio Frangipane. Puesto en libertad por unos marinos genoveses, se refugia en Gaeta y vestido de peregrino regresa a Roma. 160. Calixto II, de nombre Guido Burgundi, nació en Borgoña, Francia, elegido el 8 de febrero de 1124, murió el 13 de diciembre de 1124. Se firmó el acuerdo publicado a Worms, en el cual se reconoce el derecho a los papas en el nombramiento de los obispos. Proclamó el 9º concilio ecuménico y organizó la segunda cruzada. 161. Honorio II, de nombre Lamberto, nació en Fiagnano, Italia, elegido el 21 de diciembre de 1124, murió el 13 de febrero de 1130. Reanudó relaciones con casi todas las cortes europeas para la lucha contra los sarracenos o musulmanes. Durante su pontificado surgieron en Italia las famosas sectas de los güelfos, partidarios del Papa, y de los gibelinos por parte del emperador. 162. Inocencio II, de nombre Gregorio Papareschi, nació en Roma, fue elegido el 23 de febrero de 1130, murió el 24 de septiembre de 1143. Recién elegido se vio obligado a huir. Lotario de Sajona lo condujo a Roma, le besó el pie y le guió la mula durante la procesión a cambio de la coronación. Proclamó el 10º concilio ecuménico, suspendió el agapete. 163. Celestino II, nació en Ciudad de Castillo o Città di Castello en italiano. Fue elegido el 3 de octubre de 1143, murió el 8 de marzo de 1144 con la ayuda de San Bernardo. Arregló los desacuerdos internos de la iglesia, apaciguó las luchas entre Escocia e Inglaterra, pero no pudo lograr la paz en Italia. Quitó la excomunión a Luis VII.
164, Lucio II, de nombre Gerardo Cascianemici, nació en Bolonia, Italia, elegido el 12 de marzo de 1144, murió el 15 de febrero de 1145, gobernó en medio de las agitaciones causadas por Arnoldo de Brescia. Con el comienzo de las cabezas de partido en Italia, inicia el fin del medioevo. Mientras apaciguaba un movimiento popular, fue golpeado con una piedra y murió. 165, Beato Eugenio III, de nombre Bernardo Paganelli di Montemagno, nació en Montemano, elegido el 18 de febrero de 1145, murió el 8 de julio de 1153, huyó de Roma varias veces, se inició la Segunda Cruzada, constituyó el Sagrado Colegio, inició la construcción del Palacio Pontificio, aprobó los Caballeros de San Juan de Jerusalén de Malta. 166, Anastasio IV, de nombre Corrado, nació en Roma, elegido el 12 de julio de 1153, murió el 3 de diciembre de 1154, tuvo como consejero al cardenal Breakpear. Más tarde Adriano IV, con la bondad, consiguió la pacificación en los dominios temporales de la Iglesia. Se dice fue depositado en la exurna de Santa Elena. 167, Adrián IV, de nombre Nicolás Breakpear, nació en Langley, Inglaterra, elegido el 5 de diciembre de 1154, murió el 1 de septiembre de 1159, defensor de la supremacía papal. En la reunión de Sutri, Barbarroja no puso el estribo al Papa y él le negó el beso del perdón. Llegaron a un acuerdo, lo coronó emperador. Arnoldo de Brescia fue quemado. 168, Alejandro III, de nombre Rolando Bandinelli, nació en Siena, fue elegido el 20 de septiembre de 1159, murió el 20 de agosto de 1181, excomulgó a Barbarroja por sus errores y ayudó a la Liga Lombarda a derrotarlo en Legnano con el famoso Carroccio. Proclamó el 11º Concilio Ecuménico. 169, Lucio III, de nombre Ubaldo Alucingoli, nació en Lucca, Italia, elegido el 6 de septiembre de 1181, murió el 25 de septiembre de 1185. Exhortó a los potentes con una constitución a reprimir con la fuerza a los herejes. A causa de las continuas sublevaciones fue obligado a refugiarse en Verona. No volvió nunca a Roma. 170. Urbano III, de nombre Uberto Crivelli, nació en Milán, elegido el 1 de diciembre de 1185, murió el 20 de octubre de 1187. Elegido en Verona, se estableció y la adoptó como sede pontificia. De cardenal ideó la Liga Lombarda, se opuso a la violencia de Barbarroja, muriendo de dolor cuando los sarracenos ocuparon Jerusalén. 171, Gregorio VIII, de nombre Alberto de Morra, nació en Benevento, Italia, elegido el 25 de octubre de 1187, murió el 17 de diciembre de 1187, fue elegido en Ferrara, considerado por Barbarroja. Hubiera podido solucionar las discordias entre la Iglesia y el Imperio con un pontificado más largo. Ayudó a los cristianos de Tierra Santa oprimidos por los infieles. 172, Clemente III, de nombre Paulo Scolari, nació en Roma, elegido el 20 de diciembre de 1187, murió en marzo de 1191, logró la paz en Roma después de 60 años que los pontífices habían sido alejados. Formó la Tercera Cruzada en la que participó el rey inglés Ricardo Corazón de León. 173, Celestino III, de nombre Giacinto Bobone, nació en Roma, elegido el 14 de abril de 1191, murió el 8 de enero de 1198. Fue defensor de la indisolubilidad del matrimonio.
Aprobó la orden caballeresca teutónica, cuyo fin era defender a los peregrinos que venían de Tierra Santa. 174. Inocencio III, de nombre Lotario dei Conti di Segni, nació en Agnani, o mejor dicho, Anagni, Italia, elegido el 22 de febrero de 1198, murió el 16 de julio de 1216. De grandes cualidades, ejerció una gran influencia, restableció la autoridad temporal en los estados pontificios, promovió la Cuarta Cruzada, aprobó el orden de los dominicos y franciscanos y proclamó el 12º Concilio Ecuménico. 175. Honorio III, nació en Roma, elegido el 24 de julio de 1216, de nombre Cencio Sabelli, murió el 18 de marzo de 1227, defendió el Liber Censorium sobre los derechos de los pontífices y precisó el ceremonial para la elección. Organizó la Quinta Cruzada con Andrea II de Hungría. Con Juan I de Suecia, el cristianismo llega a Estonia. 176. Gregorio IX o noveno, de nombre Ugolino Comte de Segni, nació en Anagni, elegido el 21 de marzo de 1227, murió el 22 de agosto de 1241, excomulgó a Federico II por su comportamiento, canonizó a San Francisco de Asís, San Antonio de Padua y Santo Domingo, instituyó la Santa Inquisición, aprobó la colección de actos divinos que llamó breviario, preparó la Sexta Cruzada. 177. Celestino IV, de nombre Godofredo Castiglioni, nació en Génova, elegido el 28 de junio de 1243. Murió el 7 de noviembre de 1254. Después de 2 años de sede vacante, fue elegido en Anagni, canonista insigne. Proclamó el 13º Concilio Ecuménico, instituyó la fiesta de la Visitación, preparó la Séptima Cruzada con San Luis IX de Francia y reiteró su apelativo Castiglioni, Godofredo Castiglioni. 178. Inocencio IV, de nombre Sinibaldo Fieschi, nació en Anagni, elegido el 20 de diciembre de 1254, murió el 25 de mayo de 1261, escribió sobre jurisprudencia popular, canonizó a Santa Clara y confirmó la realidad de los estigmas de San Francisco, fijó el procedimiento sumario para la herejía y condenó a los flagelantes. 179. Alejandro IV, de nombre Rinaldo Conde de Segni, nació en Anagni, elegido el 20 de diciembre de 1254 y muerto el 25 de mayo de 1261. 180. Urbano IV, de nombre Jacques Pantaleón, nació en Troyes, Francia, elegido el 4 de septiembre de 1261, de sorpresa en el cónclave de Viterbo, donde había ido para rendir homenaje al futuro Papa. Murió el 2 de octubre de 1264, confirmó la fiesta del Corpus Christi 60 días después de Pascua, empezó a señalar los documentos con números ordinales. 181. Clemente IV, de nombre Gus Guy Fulcus o Guido Legros, Francia, nació en Saint-Gilles, Francia, elegido el 15 de febrero de 1265, murió el 29 de noviembre de 1268, excomulgó a Corradino de Suecia, pero ello no sirvió para impedir la ocupación de Roma y Nápoles. Antes de ser sacerdote fue hombre de mundo, vivió y murió en Viterbo. 182. Beato Gregorio X, de nombre Teobaldo Visconti,
Nació en Plasencia, elegido el 27 de marzo de 1272, murió el 10 de enero de 1276. Después de casi 3 acuerdos con el cónclave de Viterbo, el pueblo exasperado destejó el techo poniendo a los cardenales a pan y agua hasta que se decidieran. Proclamó el 14º Concilio Ecuménico. 183, Beato Inocencio V, de nombre Pedro Tarentaise, nació en Saboya, en Sutron, Saboya, elegido el 22 de febrero de 1276, murió el 22 de junio de 1276. En su cónclave se observó el mayor secreto. Extendió el cristianismo a la lejana Mongolia, bautizando a los 3 embajadores enviados por el gran Khan. 184, Adrián V, de nombre Otobono Fieschi, nació en Génova, elegido el 11 de julio de 1276, murió el 18 de agosto de 1276 después de 39 días de pontificado. No fue consagrado, puso orden en las reglas eclesiásticas, suspendió las normas del cónclave de Gregorio X. 185, Juan XXI, Petrus Giuliani, nació en Portugal, elegido el 20 de septiembre de 1276, murió el 20 de mayo de 1277. Consiguió la promesa de Alfonso II de Portugal que todas las iglesias de aquel reino y sus bienes serían respetadas. Murió en el hundimiento del palacio residencial de Viterbo. 186, Nicolás III, de nombre Giovanni Gaetano Orsini, nació en Roma, elegido el 26 de diciembre de 1277, murió el 22 de agosto de 1280. En su residencia de Soriano del Cimino, o Cimino en italiano, fue el primer papa en vivir definitivamente en Vaticano e inició los famosos jardines. Envió misioneros para convertir a los reyes tártaros. 187, Martín IV, de nombre Simón de Bray, nació en Francia, fue elegido el 23 de marzo de 1281, murió el 28 de marzo de 1285. Quiso unir con el vínculo de la caridad los grandes y potentes del tiempo. Bajo su pontificado estalló la famosa revolución de las vísperas sicilianas o sicilianas. Giuseppe Verdi escribió una ópera que aún hoy perdura. 188, Honorio IV Giacomo Sabelli, nació en Roma, elegido el 20 de mayo de 1285, murió el 3 de abril de 1287. Su primera preocupación fue la de poner orden en el Estado Pontificio. Impulsó la Universidad de París e intentó acercar la Iglesia griega. Proyectó un acuerdo con los islámicos. Reconoció la Orden de los Carmelitas. 189, Nicolás IV, de nombre Girolamo Masci, nació en Ascoli, Italia. Elegido el 22 de febrero de 1288, murió el 4 de abril de 1292. Puso orden en la corte de Portugal, favoreció el progreso en los estudios instituyendo la Universidad de Montpellier. Potenció las misiones y combatió a los sarracenos. Ayudado por las fuerzas de Génova, fue el primer pontífice franciscano. 190, San Celestino V, Pietro del Murrone, nació en Isernia, elegido el 29 de agosto de 1294, murió el 19 de mayo de 1296, hombre de excepcionales virtudes y sencillez. Dándose cuenta de ser un instrumento en manos de los potentes, renunció al pontificado, estableció que el elegido podía renunciar a la elección. 191, Bonifacio VIII, de nombre Benedetto Caetani, nació en Anagni, elegido el 24 de diciembre de 1294, murió el 11 de octubre de 1303. Fue un gran papa. Celebró por primera vez el Año Santo en 1300, pudiéndose repetir cada 100 años. Fundó la Universidad de la Ciencia en Roma. Fue un protector de importantes artistas, entre los cuales está el Giotto. 192, Beato Benedicto XI,
de nombre Niccolo Boccassini. Nació en Treviso, Italia, elegido el 27 de octubre de 1303, murió el 7 de julio de 1304. Arregló la grave cuestión con el reino de Francia. Fue continuamente perseguido por un grupo de conspiradores y murió comiendo higos que le habían regalado. Durante este periodo los papas residen en Aviñón, 193. Y durante este periodo los papas residen en Aviñón. Clemente V, de nombre Bertrand de Got, nació en Villaudrat, Francia, elegido el 14 de noviembre de 1305, murió el 20 de abril de 1314, se consagró en Lyon y dejándose aconsejar por Felipe el Bello, fijó la residencia de la Santa Sede en Aviñón. Duró 70 años, proclamó el 15º Concilio Ecuménico, fundó la Universidad de Oxford, 194, Juan 22, Jacques Deus, nació en Cahors, Francia, elegido el 5 de septiembre de 1316, murió el 4 de diciembre de 1334, elegido en Lyon, después de una sede vacante de 2 años, instituyó la fiesta de la Santísima Trinidad, el tribal de la Sagrada Rota, e hizo construir el Palacio Papal de Aviñón, incrementó las misiones en Ceylon y Nubia. 195, Benedicto XII, de nombre Jacques Fournier, nació en Saverdun, Francia, elegido el 8 de enero de 1335, murió el 25 de abril de 1342. Obligado por Felipe VI a vivir en Francia, intervino también en los asuntos romanos, obligó a los obispos a conservar la residencia y reformó las órdenes benedictinas, franciscanas y dominicanas. 196, Clemente VI, Pierre Rocher, nació en Beaumont, Francia, elegido el 19 de mayo de 1342, murió el 6 de diciembre de 1352, fue hombre culto y bueno, compró la ciudad de Aviñón por 18,000 florines de oro, protegió a los hebreos, redujo el intervalo de los años santos a 50 y celebró el segundo en el 1350. 197, Inocencio VI, Etienne Aubert, nació en Braisemont, Francia, elegido el 30 de diciembre de 1355, murió el 12 de septiembre de 1362, hizo reorganizar el Estado Pontificio al español Albornoz, dio gran impulso a las artes y a la cultura, fortificó Aviñón con las murallas. 198, Beato Urbano V, Julián de Grimont, nació en Francia, elegido el 6 de noviembre de 1362, murió el 19 de diciembre de 1370. Logró trasladarse a Roma, pero después de años de desórdenes volvió a Aviñón. Añadió a la tiara trireño la tercera corona del poder imperial. La segunda era el poder real, la primera el poder espiritual. 199, Gregorio XI, Pierre de Beaufort, nació en Beaumont, Francia, fue el último papa en Aviñón, elegido el 5 de enero de 1371 y murió el 26 de marzo de 1378. Con la intervención de Santa Catarina, trasladó la Santa Sede a Roma. He querido decir Santa Catalina. El Senado romano le regaló un terreno del Monte Vaticano, incluyó la Basílica de Santa María Mayor entre las que tenían indulgencia plenaria. Ahora vamos a ver los papas en su regreso a Roma. Y tenemos al Papa número 200, Urbano VI, Bartolomeo Prignano, nació en Nápoles, elegido el 18 de abril de 1378 y murió el 15 de octubre de 1389. Se celebró en el Vaticano el primer cónclave. De carácter insoportable, no pudo evitar los antipapas de Aviñón que crearon el cisma de Occidente durando 40 años. 201, Bonifacio IX, Pietro Tomacelli,
nació en Nápoles, elegido en noviembre de 1383, murió el 1 de octubre de 1404, no resolvió la cuestión cismática. También el segundo antipapa aviñonés rechazó la paz, celebró el tercero y cuarto año santo entre los años 1390 y 1400, durante los cuales desde Provenza se infiltró la secta de los blancos. 202. Inocencio VII, Cosma Migliorati, nació en Sulmona, elegido el 11 de noviembre de 1404, murió el 6 de noviembre de 1406. Hombre de cultura pero de carácter débil, trató de solucionar el cisma y las trágicas condiciones en que se encontraba el Estado y la Iglesia, pero sin lograr ninguna solución. Amplió las dificultades de griego y medicina. 203. Gregorio XII, Angelo Correr, nació en Venecia, elegido el 19 de diciembre de 1406, murió el 18 de octubre de 1417. Fue el período más triste del cisma de Occidente. Se llegó a 3 obediencias: la romana, aviñonense y la pisana. El emperador Segismundo proclamó el 16º concilio ecuménico, espontáneamente renunció al pontificado. 204. Martín V Odone Colonna, nació en Roma, elegido el 21 de noviembre de 1417, murió el 20 de febrero de 1431. Fue un protector de las artes mientras empezaba el Renacimiento. Celebró el quinto año santo en 1423 y por primera vez se abrió una puerta santa en la Basílica de San Juan de Laterano. 205. Eugenio IV, de nombre Gabriele Condulmer, nació en Venecia, elegido el 11 de marzo de 1431, murió el 23 de febrero de 1447. Proclamó el 17º concilio ecuménico en Basilea, pero por miedo lo trasladó a Ferrara y más tarde a Florencia, habiendo decidido la supremacía del Papa sobre el concilio. Los adversarios eligieron el antipapa Felipe V, fue el último de la historia. 206. Nicolás V Tommaso Parentuccelli, nació en Sarzana, elegido el 19 de marzo de 1447, murió el 24 de marzo de 1455, inició la construcción de la actual Basílica de San Pedro, reorganizó políticamente Francia e Inglaterra, ayudó a España a expulsar definitivamente a los sarracenos o musulmanes, fundó la Biblioteca Vaticana, celebró el sexto año santo en el año 1450. 207. Calixto III Alfonso Borgia, nació en Játiva, España, Valencia, elegido el 20 de agosto de 1455, murió el 6 de agosto de 1458, ordenó tocar las campanas a las 12 de todos los días, hizo florecer el cristianismo en Suecia, Noruega y Dinamarca, instituyó la fiesta de la Transformación. 208. Pío II Ennio Silvio Piccolomini, nació en Siena, Italia, elegido el 3 de septiembre de 1458, murió el 15 de agosto de 1464. Para las provincias oprimidas por los turcos en Mantova, confirmó la liga entre los reyes de Francia, Borgoña, Hungría y Venecia. Murió participando en una cruzada. 209. Pablo II Pietro Barbo, nació en Venecia, elegido el 16 de septiembre de 1464, murió el 26 de julio de 1471. Decidió que solo los cardenales podían llevar la birreta amaranto para que cada generación pudiese obtener el perdón. Convirtió en 25 años el intervalo de los años santos, de aquí que empezó a llamarse también jubileo. 210. Sixto IV Francesco della Rovere, nació en Savona, elegido el 25 de agosto de 1471, murió el 12 de agosto de 1484, fue experto político y mercante, celebró el séptimo jubileo
en 1475, que prolongó hasta la Pascua de 1476, fijó la fiesta de San José el 19 de marzo, construyó la Capilla Sixtina decorada por Miguel Ángel. Hasta aquí dejamos esta segunda etapa o exposición de la historia de los papas o del papado. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.